también nuestra guerrera Sonia Vilorio y Manrique Nájera, que han sido de mucha bendición para nosotros, y gracias a ellos hemos podido venir a hacer el trabajo misionero aquí a Tocoa, Colón, y poder estar compartiendo la palabra de Dios aquí en esta iglesia. Bendito sea Dios. ¿Estamos listos, iglesia? Libro de Jueces 6:1. Bendito sea Dios. ¿Estamos listos? No lo molesto si le pido que se ponga de pie para honrar la palabra de Dios. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, el Hijo y la alianza de su Santo Espíritu. Su palabra dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevalecía contra Israel, y los hijos de Israel, a causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, sabían los medianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subía y los atacaban y acampaban contra ellos, destruyendo los frutos de su tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables, y así venían a la tierra para devastarla. Palabra de Dios. Señor Padre Dios eterno, presentamos delante de ti tu palabra. Que seas tú hablando a cada vida, Señor amado. Que seas tú, Padre Dios Todopoderoso, hablando a cada amigo que esté en este lugar. Que seas tú, Padre Dios Todopoderoso, manifestando tu gloria, Señor amado. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, moldeando cada corazón, tocando los corazones este día, Padre Dios Todopoderoso. Que seas tú, Padre Dios eterno, obrando en esta casa. Aquel que viene enfermo, que tú lo sanas. Aquel que viene decaído, tú lo levantas. Aquel que se ha apartado, hace que vuelva, Señor Jesús. Aquella alma que ha venido, aquel amigo que ha venido a este lugar, Señor Padre Dios Todopoderoso, tú lo transformas como transformaste mi vida. Oh Padre Dios eterno, venimos clamando por cada uno de los que están aquí, por cada joven, por cada anciano, por todos en este lugar, Padre Dios Todopoderoso. Y te ponemos delante de ti, Espíritu Santo de Dios, cada petición de cada corazón, de cada mente, de cada alma, Padre Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo rogamos, Señor, y clamamos, Señor Jesús, que tu gracia y que tu amor nos acompañe en este momento, Señor amado. Y que esta palabra quede clavada en cada corazón, Señor amado, y venga dando buenos frutos, Señor amado. Y que no venga el enemigo a robar la cosecha. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, la iglesia que va para el cielo dice: denle un aplauso al que vive y al que reina por los siglos de los siglos. Puede sentarse, iglesia. Yo me regalaba este mensaje: que nadie robe tu salvación. Que nadie robe tu bendición, que nadie robe tu salvación. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel había hecho lo malo delante de Jehová, y Jehová lo entregó a esclavitud por causa del pecado. Venían aquellos hombres, los madianitas, y cuando el pueblo sembraba, venía y robaba los frutos, la cosecha. Porque el hombre cuando siembra, ¿qué espera? Espera cosechar, ¿cierto? Si usted siembra maíz, espera recibir una buena cosecha de maíz. Entonces la palabra de Dios nos enseña que estos hombres trabajaban fuertemente para recibir una cosecha. Aquellos hombres sembraban para tener un fruto, para mantener a sus familias. Aquellos hombres trabajaban fuertemente en el campo. ¿Para qué? Para que tuvieran algo que comer. Ahora lo vamos a poner en la vida espiritual. Yo fui drogadicto por 20 años. Empecé a consumir droga desde los 10 años y hasta los 30 años que Cristo llegó a mi vida, yo pude ser libre. Dios había puesto algo en mí, había puesto una semilla para yo tener un fruto, pero yo no quería cosechar, no quería tener una vida eterna, no quería tener un cambio en mi vida, porque la drogadicción y el enemigo había robado todo aquello.
El enemigo había robado lo que Dios había puesto en el propósito del hombre. La drogadicción, empecé desde los 10 años a usar marihuana. Luego empecé con la cocaína. Luego empecé con el cristal. Luego empecé con las pastillas. Caí hasta el resistol. Estoy hablando de todo tipo de drogas que usted se puede imaginar. 20 años que yo desperdicié. Que en esos 20 años no podía tener una cosecha, no podía tener un fruto de mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba robando todo. El enemigo me estaba robando la cosecha. El enemigo me estaba robando los frutos que, como se le robaba al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel trabajaba arduamente, pero dice que hizo lo malo delante de Jehová. Y Jehová los entregó a sus enemigos. ¿Por qué? Por falta de obediencia. La desobediencia siempre va a tener un hecho más adelante. La desobediencia siempre va a tener una circunstancia. Y esto le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque fueron desobedientes a la palabra de Dios. Cuando el hombre no tiene a Cristo, todo lo que sembras, el diablo te lo va a robar. El pueblo de Israel dice que preparaba y sembraba todos los frutos, toda la tierra. Pero venía el enemigo en cada temporada y venía y robaba. ¿Por qué? Porque habían sido desobedientes delante de Dios. Y aquellos 20 años, cuando yo empecé a usar drogas, desde los 10, 11 años empecé a consumir cocaína, marihuana. Y luego iba escalando a todo tipo de droga. Luego me fui para Estados Unidos y seguía con lo mismo. Y allá ya no era marihuana ni solo cocaína, sino que era cristal. Era otros tipos de drogas, pastillas. Me convertí en un drug dealer, vendría droga en las calles. ¿Por qué? Porque el enemigo no permitía que yo pudiera cosechar una vida eterna. ¿Qué es lo que está robando en este tiempo el enemigo del hombre? Literalmente la vida eterna. En aquel tiempo al pueblo de Israel le robaba los frutos que ellos cosechaban. Robaba aquellos frutos que aquella gente trabajaba arduamente, pero por causa de la desobediencia ellos no podían cosechar, sino que venía el enemigo y se los robaba. Es lo mismo en la vida espiritual del hombre. Cuando el hombre siembra algo, espera algo, dar un buen fruto. Pero cuando el hombre escoge el camino erróneo, es donde vienen las consecuencias de la vida espiritual del hombre. Porque ¿qué es lo que pasa cuando se aparta el hombre de Cristo o cuando el hombre no quiere aceptar a Cristo como un Salvador? Viene el enemigo y te roba la salvación. Viene el enemigo y te trae problemas, te trae dificultades, te trae necesidades, te trae circunstancias en la vida que tú dices, pero wow, pero yo estaba bien antes. Pero antes estabas en Cristo, pero muchas veces nos apartamos de Cristo y donde vienen las consecuencias. La desobediencia siempre va a traer una circunstancia y una circunstancia grave. En aquellos 20 años que yo usé drogas, no podía ver la luz del sol, como decimos nosotros. Siempre había aquel problema, aquella necesidad en mi familia. Y el mayor problema que yo tenía era espiritual. ¿Por qué? Porque mi alma estaba decayendo. Mi alma estaba llegando a la perdición. Tal vez algunos de los que están aquí usaron drogas o fueron alcohólicos alguna vez. Pero Dios te sacó de ahí. Porque dice que el lodo cenagoso nos sacó Él en el Salmo 40. ¿Por qué? Porque quiere limpiarnos, quiere restaurar la vida del hombre. Y el mensaje siempre va a ser el mismo. Cristo viene pronto. Apártate del pecado. ¿Por qué? Porque el hombre, lo que Dios quiere que el hombre coseche es vida eterna. Podemos cosechar muchas cosas materiales aquí, claro que sí. Podemos cosechar cuando usted siembra una milpa. ¿Qué es lo que va a esperar? Va a esperar una cosecha para hacer negocios, para venderla, para hacer tortillas de maíz, para hacer tamales, para compartir con la familia. Todos esperamos algo cuando sembramos algo, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros queremos recibir. No se preocupe que no voy a hablar de dinero. Muchas veces cuando nosotros sembramos algo, queremos recibir algo, ¿cierto? Pero muchas veces queremos cosechar sin sembrar. ¿Por qué? Muchas veces nosotros queremos cosechar bendición, pero no cosechamos obediencia, no sembramos obediencia. Muchas veces el hombre quiere sembrar, quiere recibir amor, pero no siembra amor. Muchas veces el hombre quiere recibir cariño, pero no siembra cariño. Muchas veces el hombre quiere recibir paz, pero no siembra paz.
Muchas veces el hombre quiere recibir salvación, pero no sembramos obediencia. En el Evangelio, las cosas espirituales muchas veces es fácil discernirlas. En aquel tiempo el pueblo de Israel pasaba por una decadencia de su vida espiritual y en la cadena de la esclavitud. ¿Sabe por qué? Por siempre la desobediencia. La desobediencia del hombre siempre le ha traído circunstancias, como le pasó a Job. Job fue enviado a predicar, Job pasó una situación difícil, pasó un proceso, pero tuvo que perseverar aquel hombre en medio de las circunstancias. Pasó a Jonás, cuando Dios lo mandó a un lugar y no quiso ir por la desobediencia. Cuando Jehová le dice a Jonás, quiero que vayas allá a predicar el evangelio, y aquel se fue para otro lado. ¿Qué es lo que le pasó a aquel hombre? Se lo tragó un pez. ¿Por qué? Por falta de obediencia. ¿Qué hubiera cosechado este hombre si hubiera sido obediente a la palabra de Dios? ¿Qué cosechamos nosotros cuando nosotros decidimos perseverar y caminar a los pies de Cristo? Pero muchas veces se nos hace difícil buscar de Cristo. ¿Por qué? Por las circunstancias de la vida, por la comodidad de la vida. Pero es que si voy a la iglesia ya no puedo hacer esto. Pero si voy a la iglesia ya no puedo ver estos videos que miraba. Pero si voy a la iglesia ya no puedo decir malas palabras. Pero la ganancia que tiene buscar a Dios es vida eterna. Es vida eterna, iglesia. Esto no es un juego. Estamos viviendo los últimos tiempos en el evangelio. Cristo viene pronto. Usted lo sabía, ¿verdad? ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Amigo que estás aquí, te está hablando un hombre que fue drogadicto por 20 años. 20 años de mi juventud, desde los 10, 11 años hasta los 30 años, que fueron 20 años desperdiciados. Y nunca pude cosechar nada bueno. Mi familia estaba a punto de destruirse. Mi familia estaba a punto de colapsar. Mi familia estaba a punto de desarmarse. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque no podía cosechar nada, porque no estaba sembrando nada bueno. Pero cuando el hombre empieza a cosechar cosas buenas, la obediencia, lo principal, y la santidad, vamos a recibir cosas diferentes de parte de Dios. Pero el hombre, en este momento hay una batalla espiritual en la tierra. ¿Sabe cuál es? Que son las almas. Porque el enemigo no quiere que el hombre se arrepienta y busque de Cristo. Amigo que estás aquí, hermano, tal vez que tú que te has apartado, ¿qué piensas que vas a cosechar el día de mañana? ¿Qué estás sembrando hoy delante de Dios? ¿Qué estás haciendo hoy? Dice el pueblo, que el pueblo de Israel dice que si ellos sembraban, pero no podían consumir lo que cosechaban, lo que sembraban. ¿Saben por qué? Por causa de la desobediencia. Porque hacían lo malo delante de Jehová. Pero entonces hace 11 años, 4 meses, cuando Cristo llegó a mi vida, yo empecé a cambiar una vida diferente. Me transformó la vida. Y yo lloraba esa noche, me acuerdo de esa noche que yo lloraba y decía, ¿qué hice? ¿Qué he hecho este día? Y mi esposa se acercó a mí y me dijo, ¿qué has hecho? No sé, le digo. Pero pude entender en el proceso del caminar en el evangelio que Dios lo que quería es que tuviera vida eterna cuando Cristo venga o cuando la muerte venga también. Porque muchas veces todos tenemos esperanza de vivir hasta ciertos años. Pero ¿quién le ha dicho a usted que la voluntad suya y la voluntad mía? Es la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, mañana haré esto, mañana haré lo otro. ¿Será la voluntad de Dios? Es si Dios quiere. Si Dios quiere. Entonces dice ahí en el libro de Jueces, leíamos, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a las manos de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Madián es el enemigo, los madianitas. El enemigo, vamos a ponerlo en la vida espiritual, las huestes, las potestades del diablo en este tiempo, que lo reprendemos en el nombre de Jesús. Que ha venido a acaparar todo lo que el hombre ha querido cosechar. Porque el enemigo siempre va a robar, porque dice la palabra, recuerde que dice que el enemigo vino a matar, a robar, a hurtar, a matar y a destruir. ¿Y qué es lo que quiere destruir? Es tu alma, la mía.
Es una pelea espiritual que el hombre tiene día a día, especialmente cuando tú llegas al evangelio. Pasaba por mí. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, hermano, como tenía casi 20 años, más de casi 20 años fumando marihuana. ¿Usted piensa que fue fácil ese proceso para dejar la droga? Fue algo difícil. Porque cuando yo no tenía a Cristo, yo dejaba fumar un día marihuana, hermano, y de consumir cocaína, yo me desafuciaba. Y mire cómo es esto. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, todavía estaba tierno en el evangelio. Y yo pasaba por lugares a veces que estaban fumando marihuana. Usted ha visto Tom y Jerry, ¿verdad? Cuando había queso, ¿qué es lo que pasaba con el ratoncito? ¿Verdad que se iba volando así? Porque el olor se lo llevaba jalado, ¿verdad? Muchas veces pasaba así conmigo. Cuando yo sentía aquel olor a marihuana, hermano, yo le hacía, y iba como todo, y como esos pichiquitos, pues que iba ya queriendo volar para llegar donde estaba la marihuana. Pero me bajaba Jehová y me decía, no te vas, no vuelves. Porque Dios tuvo misericordia de mí y no permitió que volviera a esa vida que tenía antes. Porque Dios empezó a sembrar algo en mí y yo empecé a cosechar lo que es el cambio en la vida eterna, lo que es el cambio en perseverar en los pies de Cristo. Muchas veces no va a ser fácil, claro que no va a ser fácil. Muchas veces vas a tener que pasar dificultades, especialmente en la juventud. La juventud, yo fui joven, ya tengo 40 y algo, uno ahí ya salí de la juventud, ¿verdad? Pero joven en Cristo, ¿verdad? La juventud tiene una batalla y por eso oramos siempre por la juventud. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces el hombre, hablamos de los jóvenes, oh, que mira que los jóvenes aquí, mira que los jóvenes allá. Pero ¿qué hacemos nosotros por los jóvenes? Cuando vemos un joven caído, vamos y lo levantamos. Vamos y le sembramos una palabra de bendición, no una de maldición. Pero muchas veces cuando el hombre, porque ya tenemos tal vez 5 o 10 años en el evangelio y miramos a un joven que ha caído, solo lo que vemos es señalarlo. Pero ¿por qué el hombre no va mejor y lo levanta que el joven para que se levante? Porque muchas veces somos buenos para apuntar para allá, pero no para acá. Muchas veces somos buenos para mirar a los jóvenes como andan perdidos, pero ¿qué hacemos por aquellos jóvenes? Porque muchas veces no les sembramos una palabra. Dios te puede cambiar la vida, Dios te puede transformar. Lo hizo en mi vida. Imagina el pensamiento que yo tenía. Yo le decía a mi esposa, yo voy a llegar a los 70, 80 años sin dientes y fumando marihuana. Esa era la mentalidad que yo tenía. Pero la palabra de Dios dice que los pensamientos de nosotros no son los mismos pensamientos de Dios. Nuestros caminos no son los caminos de Él. Los caminos de Él son perfectos, iglesia. Los caminos de Él son de bien, iglesia. Los caminos de Él son de milagros, iglesia. Los caminos de Él son para restauración, iglesia. Pero muchas veces el enemigo va a venir y va a querer robar lo que ha sembrado. Dice la palabra de Dios, bendito sea Dios, alma mía, alaba a Jehová. En Lucas 12:39 dice, pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora vendrá el ladrón, había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. En aquel tiempo el pueblo de Israel estaba atado. No podía hacer nada, ¿sabe por qué? Por la desobediencia. Y dice que los camellos y la gente era inmensa, innumerable, y acaparaba todo lo que tenía el pueblo de Israel. Pero dice la palabra aquí que si un hombre sabe que un ladrón va a venir, ¿qué es lo que va a hacer? Está preparado, ¿verdad? Por eso allá en el libro de Nehemías dice que cuando Nehemías estaba restaurando los muros, dice que uno estaba una mano trabajando y con la otra mano la espada. Estaban pendientes como una atalaya, porque esperando que el enemigo viniera y estaban peleando contra aquellos, porque el enemigo siempre va a venir a querer destruir, a querer quitarte lo que Dios te ha dado. Y ahora en día lo que el enemigo está más peleando es la salvación del hombre. Es una vida eterna que está peleando. Gracias, muchas gracias. Y den un aplauso al que vive.
Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. El pueblo de Israel ya sabía que cuando venía saliendo los frutos, sabía que el enemigo iba a venir. Hiciera lo que quisiera, no iba a hacer nada. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia que había en ellos. Y aquellos eran más que ellos. Muchas veces en la vida espiritual del hombre vamos a tener muchas batallas. Vas a tener muchas batallas cuando vas caminando en los pies de Cristo. Y muchas veces sembrás y no ves frutos. Muchas veces sembrás y no ves la cosecha. ¿Por qué? ¿Por qué no ves los milagros? Muchas veces por la falta de fe, por la falta de obediencia. Porque muchas veces el hombre quiere tener dos vidas en el evangelio. Muchas veces queremos aparentar una cosa, pero afuera somos otra. Muchas veces el hombre quiere aparentar ser cristiano en la iglesia, pero afuera ¿qué somos? Afuera ¿qué somos en verdad? ¿Somos cristianos? ¿O somos cristianos 50 y 50? 50 en la iglesia y afuera mundanos. Está fuerte eso. El evangelio es de perseverar todos los días. El evangelio es de que cuando te caes, que te levantes. El evangelio es de que cuando alguien te dé una bofetada, tú vas a poner la otra. El evangelio es cuando tú hablan mal de ti y tú le dices, Dios te bendiga. El evangelio es ser humilde. Porque si sembras humildad, vas a recibir respeto. Pero muchas veces queremos recibir. Entonces, ¿cómo un hombre va a cosechar mangos y siembra nances? ¿Cómo un hombre va a cosechar manzanas si siembra maíz? No se puede. Es lo mismo en la vida espiritual. Tú no puedes recibir algo de Dios. Tú no puedes recibir algo de Dios cuando tú no siembras algo de Dios, que es el respeto y la perseverancia. La mayor siembra que el hombre puede hacer en el evangelio es reconocer que Cristo es nuestro Salvador. Reconocer que el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que da vida eterna y vida en abundancia. La mayor siembra que el hombre puede hacer es reconocer que en nuestra vida hay esperanza cuando reconoces que eres un pecador, que somos pecadores. Esa es la mayor siembra que podemos hacer, reconocer que necesitamos de Cristo para tener una cosecha de vida eterna. Pero si no cosechas, si no sembras arrepentimiento, no podemos recibir vida eterna. La vida eterna tiene un precio y es fácil. Es reconocer que Jesucristo es nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 2:5 que hay un solo Dios, un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Ese Cristo que salva, ese Cristo que restaura, ese Cristo que da vida nueva, ese Cristo que cuando estás despedazado, hermano, te restaura de nuevo. Le está hablando un hombre que fue drogadicto por 20 años. 20 años en drogadicción, 20 años en la basura del mundo. Pero Cristo literalmente vino y me rescató de lo más vil del mundo para avergonzar a los sabios. Varias veces fui a la sobredosis al hospital allá en Estados Unidos. Por 3, 4 días en drogadicción, hasta una semana metiéndome marihuana, cocaína, cristal, alcohol. Varias veces llegué al hospital literalmente casi muerto, mi corazón palpitando a 1000 por 1. Los doctores solo me volteaban a ver. No tenían que decirme nada porque ya sabían Dios dónde estaba yo. Pero ¿sabe qué pasaba? A los 3 días me olvidaba de lo que Dios había hecho. ¿Sabe qué se llama eso? Se llama misericordia. Pero un día yo era calle, me sacó de las calles con el propósito de llevarme de nuevo a las calles, pero ahora predicar su palabra, que hay esperanza en Cristo, que hay vida en Cristo, que hay oportunidades en Cristo. Amigo que estás aquí, no importa cómo estés en este momento, si le entregas tu vida a Cristo, yo te aseguro que Cristo te va a empezar a transformar. Pero muchas veces no queremos dar nuestro brazo a torcer. Muchas veces no queremos reconocer que necesitamos de Cristo. Yo le decía a mi esposa, amor, busca a Cristo en las buenas. Mi esposa tiene 4 años sirviendo en el evangelio, pero
los primeros 7 años yo en el evangelio fue la mayor cruz que tuve en el evangelio. ¿Sí? 7 años yo perseverando en la iglesia y ella no iba a la iglesia conmigo. 7 años que yo ayunaba y oraba por aquella mujer y ella no quería ir a la iglesia. 7 años que yo le decía, Señor, ¿y cuándo? Persevera. Persevera que un día sigue sembrando obediencia, sigue sembrando oración, sigue sembrando ese ayuno. Yo decía, ¿cuándo? Pasó un año, pasaron 2 años, pasaron 3 años y no veía los frutos. Sigue perseverando y llegó el 4 años, llegó el 5.º año. Y yo decía, Señor, ¿y cuándo? Y me decía Dios, sigue perseverando, que un día vas a ver esos frutos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el hombre siembra algo, que tiene que hacer, darle un mantenimiento, ¿cierto? Cuando un hombre siembra el maíz, ¿qué es lo que tiene que hacer? Darle abono. Ya estarla chapeando para que el monte no sea más alto que la milpa. Cuando el hombre siembra, si usted siembra un mango, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Echándole agua, echándole un abono. ¿Para qué? Para un día poder tener frutos de ese mango. Y así era mi vida espiritual en aquel momento, aquellos 7 años. Yo perseveraba, yo iba a la iglesia, yo me iba a la iglesia y yo me había levantado como evangelista y yo me iba a predicar a otros lados y mi esposa se iba para los clubes con las amigas. Imagínense la mujer del evangelista donde estaba. Pero yo tenía que seguir sembrando lo que era la obediencia, la perseverancia. Hay un ejemplo que yo me gusta dar siempre en mis prédicas. El evangelio es una escalera. El evangelio es una escalera. El evangelio, tú subes o tú bajas. Cuando tú siembras obediencia para tener vida eterna, viene el proceso siempre va a venir en el evangelio. Porque no le voy a predicar en el evangelio un color de rosas. Porque dice que en el mundo tendrás aflicciones, pero confía porque Jehová ha vencido, ¿verdad? Cuando viene la situación, la necesidad en el evangelio. Esta es la vida espiritual del hombre, una escalera. Subís o bajás. Cuando el hombre siembra una milpa, ¿qué es lo que hace? Le está dando mantenimiento a esa milpa para el día de mañana recibir frutos, recibir la milpa. En la vida espiritual tenemos 2 opciones: subir o bajar, perseverar o apartarse. La vida del hombre espiritual, esta era mi vida espiritual. Cuando venía el problema, la necesidad en cada momento que yo le rogaba a Dios por la vida de mi esposa, venía la prueba, venía la dificultad. Yo tenía 2 opciones: acercarme más a Dios o alejarme de Dios. Pero cada vez que yo oraba o yo hacía algo por mi esposa o venía el problema, la dificultad, yo tenía la opción de acercarme más a Dios o apartarme de Dios. Pero cada problema que venía, en vez de yo de bajar, yo me acercaba más a Dios para perseverar. Y venía otro problema, venía otra dificultad en mi vida espiritual y yo no me bajaba a la escalera, sino que me subía a la escalera. ¿Por qué? Porque quería recibir un fruto en la vida de mi esposa. Muchas veces vas a tener que perseverar por tu familia. Muchas veces vas a tener que perseverar por tu esposo, por tu esposa. Algunas que están aquí que su esposo no quiso venir, o algunos que están aquí que su esposa no quiso venir. Fueron 7 años. Entonces, en el proceso es cuando te tienes que acercar más a Dios. Pero algunos somos al revés. En vez de acercarte a Dios, lo que hacen, se baja. Y tu vida espiritual, ¿qué es lo que está pasando? Está muriendo cada vez más. Y te bajas más. Y viene el proceso y te vas apartando y te vas apartando. Primero venías 3 días a la iglesia, después solo 1. Y ya después dejamos de perseverar en los caminos de Cristo. Se olvidó el primer amor. El primer amor se olvidó. ¿Dónde está el primer amor que un día tuviste cuando sembraste aquella oración de fe? La mayor siembra que podemos hacer en estos tiempos es nuestra oración. Nuestra oración de fe, de arrepentimiento, reconociendo que necesitamos de Cristo. Porque al beneficiario mayor de servir a Cristo, ¿sabe quién es? Es usted y yo. Porque usted le sirva o no le sirve, Dios sigue siendo Dios. Al que más le conviene servir a Cristo es a nosotros. Porque los que vamos a cosechar vida eterna
va a ser usted y yo si persevera en los pies de Cristo. Persevere en los pies de Cristo. Cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, hermano, acérquese, den un escalón más para acercarse a Dios. No se baje de esa escalera. ¿Qué es lo que pasa si usted siembra algo y le da y lo descuida? No va a tener fruto, ¿verdad? ¿Qué pasaría si sembramos una milpa, pero solo la sembramos y no volvemos hasta los 2 años? Cuando volvió, se la robaron, los pájaros se la comieron, no pudo cosechar. ¿Sabe por qué? Porque no le dio mantenimiento a la siembra que hizo. No le dio mantenimiento a la milpa. Entonces lo que vino, primero vino el diablo y robó la palabra. Por eso hoy en la palabra de Dios, en el libro de Lucas 8:11, habla de la parábola de la semilla. Le voy a invitar a leerla. Dice en Lucas 8:11, esta pues, la parábola de la semilla, es la palabra de Dios. Y junto a los del camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de prueba se apartan. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con su corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Hay varios ejemplos de la semilla. Una semilla que va a ser seca, una semilla que va a ser robada, pero hay una semilla que va a dar buen fruto. ¿Sabe cuál es la semilla que era? Aquella semilla que en verdad sus raíces se agarran de la roca que es Cristo Jesús. Sea usted como esa semilla, para que esa semilla el día de mañana dé fruto gracias a la perseverancia de perseverar en los pies de Cristo. No se trata de una religión. No se trata de una religión. Se trata de una relación con el Dios Todopoderoso, con el Dios que restaura, con el Dios que da vida, con el Dios que nos da una oportunidad todos los días, iglesia. Dios le ha dado una oportunidad. Dele otro aplauso al que vive y al que reina. Con el permiso de ustedes, hermano, me voy a quitar la corbata porque ya no aguanto la calor. La perseverancia es algo importante en el Evangelio. Porque el pueblo de Israel cada vez era entregado en manos de sus enemigos. Cuando usted lee el libro de Jueces, usted se puede dar cuenta cuántas veces Jehová entregó al pueblo de Israel a sus enemigos. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia que ahora en día es lo que más carecemos. Carecemos la obediencia. Carecemos cuando Dios nos habla y no creemos en la palabra de Dios. Cuando Dios nos profetiza algo y decimos, no creo que Dios pueda hacer eso. ¿Yo? ¿Por qué yo? ¿Quién soy yo? Déjame decirte que tú eres un hijo de Dios. No eres cualquier cosa. Los hijos de Dios no son cualquier cosa. Cuando reconocemos que Dios es nuestro Rey y Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Salvador, nos convertimos en hijos. Cuando reconocemos que Él es nuestro Padre. Mire cómo dice ahí, Abba Padre. Ese es nuestra Abba Padre, ese Rey que dio a su Hijo, hermano, unigénito, para morir por cada uno de nosotros, por nuestros pecados, para que podamos cosechar vida eterna. Y gloria a Dios si nos bendice en la tierra, gloria a Dios, pero aquí estamos de pasada. Pero ¿de qué le va a servir al hombre ganarse el mundo si perdiera su alma? Usted puede tener un buen carro, usted puede tener una buena casa, puede tener una buena cuenta del banco, pero déjeme decirle que si no tiene a Cristo, no tiene nada, porque todo eso se queda. Pero aunque usted no tenga nada de eso, o tenga poco,
Pero si tiene a Cristo, lo tiene todo. Porque teniéndolo a Cristo, lo tenemos todo. Y gloria a Dios si tiene, gloria a Dios, porque Dios lo ha placido bendecirlo. Pero ponga a Dios en primer lugar. Pongamos a Dios, por eso dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Porque Él sabe lo que necesita, Él sabe lo que le va a dar. Pero muchas veces queremos recibir, entonces muchas veces el hombre siembra y quiere recibir de un día para otro. No, este es un proceso en el evangelio. Fueron 7 años con mi esposa. Sí, 7 años. Llegó un hermanito ya días, me dice, hermano Ro, me dice, estoy pasando un proceso difícil, me dice. ¿Qué pasó, hermano? Le digo, mi hermano, llevo 3 años ya yendo a la iglesia y mi mujer no quiere ir. Y le digo, 3 años, no te preocupes que los míos fueron 7, le digo yo. Y me dice, ay Dios mío, vengo empezando. Entonces le dice, venís empezando, hermano, perseverar. Tal vez tú estás en un proceso de los que están aquí, que tal vez tu esposo o tu esposa no quiere venir. Perseverar. Que los míos fueron 7 años. Persevera en Cristo, que un día vas a recibir la cosecha. Pero tienes que estar dando mantenimiento a esa semilla que estás sembrando. Yo decía ayer y conté casi todo el testimonio de mi esposa. Cuando yo iba a predicar, y lo quiero compartir un poquito también. Cuando yo iba a predicar o yo iba para la iglesia, era una batalla cada vez que yo iba para la iglesia. Y me decía, ya te estás alistando para ir a ver las hermanitas a la iglesia. Le decía, yo no voy a ver a las hermanitas, yo voy a buscar de Cristo, le decía. Cada vez, hermano, era una batalla que tenía con aquella mujer, pero yo seguía sembrando aquella oración, hermano. Yo seguía sembrando aquel ayuno. Y cuando me tocaba salir a otro país, me decía, a ver, no te vas a quedar con una hermanita por allá, me decía. Siempre, mire la mujer cómo era, el espíritu que tenía mi esposa. Le digo un día, le decía, yo le profetizaba, un día te voy a, porque yo conocía la voz que ella tenía, un día te voy a ver sirviéndole a Cristo, le decía. Ahí te vas a quedar esperando, me decía mi esposa. Está bueno, pero yo sabía lo que tenía yo, Dios, cuáles eran mis oraciones. Y llegó un día, hermano, cuando yo le dije algo muy fuerte a mi esposa. Y eso la verdad marcó mi vida y marcó la de ella. Y le dije, ahorita que estás bien tienes que buscar de Cristo. No permitas que Dios te busque, te llame por las malas. Y no quiso entender. Mi esposa tuvo que pasar por una operación de 7 horas de su estómago para reconocer que ella necesitaba de Cristo. Y casi se muere. Pero Dios tuvo misericordia. Cuando ella salió de ese quirófano, ella pudo entender que necesitaba de Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos llegamos a la peor circunstancia de nuestra vida para reconocer que necesitamos de Cristo. No permitas, amigo, que estás aquí o amiga que te has apartado y amigo que te has apartado. Dios quiere que coseche vida eterna, pero tienes que sembrar esa oración de fe, de reconocer que necesitas de Cristo. Cuando el hombre reconoce que necesita de Cristo, es de valientes. Claro que es de valientes. Y muchos decimos, yo no estoy preparado. Eso es lo que yo decía. Pero yo te hago una pregunta a ti. Cuando Jesús vino, aquellos hombres que siguieron al maestro, ¿eran hombres preparados? No, ¿verdad? Eran hombres ordinarios, pescadores, recolectadores de impuestos, hombres, ladrones, prostitutas. Eran hombres que no estaban preparados, mujeres que no estaban preparadas para servir a Cristo. ¿Y usted piensa que Dios está buscando hombres preparados? No. Dios está buscando hombres y mujeres para prepararlos, para que cuando Él venga nos vayamos con Cristo. Dios está buscando hombres como están, gente ordinaria y normal, para hacer cosas extraordinarias para su gloria. Eso está buscando Dios. Si Dios hubiera querido gente preparada, hubiera buscado a los maestros. Pero no quería religiosos. Él quería hombres que practicaran el evangelio que Él les enseñaba. Y a día me preguntaba alguien, hermano Ross, pero ¿por qué tú eres diferente? ¿Cómo así diferente? Le digo yo. Porque es que tú a cualquier iglesia vas a predicar.
puede hacer Mormona, puede hacer Testigo de Jehová, puede hacer Filadelfia, puede hacer Iglesia de Dios, toda iglesia. ¿Sabe por qué le digo yo? Porque mi mensaje es decirles que Cristo viene pronto, sea quien sea. Pero ¿por qué tú eres diferente? Porque tú a veces llegué a una fiesta de mucha gente mundana y me dice, ¿por qué tú eres diferente a los demás cristianos? ¿Cómo así? Estaban haciendo carne y yo estaba cerca donde estaba la carne, ¿verdad? Y me dice, pero ¿por qué tú eres diferente, hermano Robles? ¿Sabe por qué? Le digo, mira, cuando Jesucristo vino a esta tierra, le digo, ¿por quién crees que vino? Le digo, Él no vino por justos, sino por pecadores. Yo represento a Cristo, no te presento una religión. Y entonces empecé a hablarles, a predicarles el evangelio de Cristo a 2 personas, y luego tenía como 5 o 7 personas ahí, escuchando el mensaje. Yo te represento a Jesús, no te represento una religión, porque la religión no va a permitir que yo vaya a una fiesta donde solo hay mundanos. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Lo más impresionante, cuando la mayoría se dio cuenta que yo era cristiano, todos empezaron a esconder sus cervezas. Cuando yo me acercaba a ellos, oh, no, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga, varón. Y lo más impresionante fue esto, que la gente que no iba a la iglesia, pero me dice la mujer, ¿podrías orar por nuestro hijo? Claro que sí puedo orar por tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque el apóstol Pablo dice, si tengo que convertirme a los griegos, me voy a convertir a griegos. Si tengo que convertirme a los romanos, me voy a convertir a los romanos. Si tengo que convertirme a cualquiera que tengo que convertirme, por ganarme a alguno de aquellos. Porque yo no me voy a convertir a ellos, sino que ellos se van a convertir al evangelio que les estoy presentando. Y luego voy a poder ver aquellos frutos. Si yo le dijera cuánta gente nosotros hemos llevado a la iglesia solo por el testimonio que tenemos, por la semilla que sembramos cada vez que salimos a predicar a las calles, por la semilla que sembramos cada vez en las redes sociales, por lo que hacemos en las redes sociales predicando el evangelio de Cristo, buscando al que se ha apartado, a la juventud. En estos tiempos el enemigo está acaparando la juventud. Y nosotros de los padres, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros por nuestros hijos? ¿Qué hacemos por aquel que está caído? ¿Qué le estamos sembrando? Si usted no siembra, no va a cosechar. Si no sembramos obediencia, no vamos a tener vida eterna. Esto se trata de algo serio. Tal vez el evangelista va a traer algo emocional y me va a venir a emocionar. No se trata de emociones. Se trata de la realidad que estamos viviendo. Se trata de lo que Dios te está ofreciendo hoy. La oportunidad que Dios te está dando hoy. ¿Sabe por qué? Porque tuvo misericordia que abría los ojos hoy. ¿Sabes para qué? Para que te dé una oportunidad más para que le busques. Muchos dicen, pero ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Qué voy a hacer a la iglesia? Déjame decirte que muchos dicen que voy a ir a hacer a la iglesia. Cuando usted está enfermo, ¿qué hace? Va al hospital, ¿cierto? Cuando usted tiene una fiebre, ¿qué necesita? Una pastilla. Es lo mismo en la vida espiritual. La iglesia es el hospital del alma. La iglesia es el hospital y Jesucristo es el doctor. Cuando el hombre está enfermo, necesita ir al hospital, ¿qué es lo que hace? Va corriendo para el hospital, ¿verdad? ¿Por qué no corremos hacia los pies de Cristo y llegamos a los pies del Maestro, al Rey de Reyes, al Doctor de Doctores, al Maestro de Maestros, a ese Rey que restaura, que cambia y que da vida eterna? Amigo, Dios te está llamando al arrepentimiento. Cosecha vida eterna y no dejes que el diablo te la robe. Porque el diablo va a querer robarte tu bendición. El diablo va a querer robarte la paz. El diablo va a querer robarte la armonía en tu familia. El diablo va a querer robarte tus hijos como le robaba a todo el pueblo de Israel. No permitas que eso pase. Pelea por tu familia, pelea por tu ministerio, pelea por tu salvación y no te quedes estancado. Cuando venga el proceso es cuando más busca de Dios. Cuando venga la necesidad, más busca de Dios. Claro, van a venir dificultades, claro que sí. Pero ¿dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está puesta tu fe? Siembra esa oración todos los días.
que un día vas a poder recibir por lo que estás rogando. Ese milagro que estás pidiéndole a Dios se va a cumplir, pero no al tiempo tuyo, no al tiempo mío, es al tiempo perfecto de Dios. Porque muchas veces el hombre siembra algo y ya quiere la cosechar el día de mañana ya. ¿Cómo vas a sembrar arroz ahora y mañana vas a ir a cortar el arroz? No, es un proceso. Es un proceso y a veces los procesos son largos, ¿verdad, Manrique? A veces los procesos son largos. Y se perseveraba 7 años, yo perseverando por mi esposa y no miraba los frutos. No miraba la bendición de que aquella mujer se convirtiera. Me decía Dios, sigue perseverando, no dejes de clamar, no dejes de buscar. Pero un día pude recibir esa cosecha y cuando la recibí fue lo más hermoso que había recibido en la vida, hermano. Que la esposa que Dios me había regalado sirviera a los pies de Cristo. No desmayes. Sigue dándole mantenimiento a esa oración. Sigue dándole mantenimiento a esa semilla que has sembrado, a esa oración, a esa petición. Todos estamos buscando un milagro de parte de Dios. Claro que sí. Yo ocupo un milagro todos los días. Todos los que estamos aquí ocupamos un milagro de parte de Dios, ¿cierto? Pues perseveremos en Cristo. Que cuando Dios sea el tiempo perfecto de Dios, va a poder decir, hijo, has perseverado, has buscado, aquí está lo que pediste. Pero muchas veces, esto está fuerte, muchas veces Dios no te va a dar lo que tú pides, ¿sabes por qué? Porque no te conviene. Muchas veces el hombre le pide a Dios y el Dios no le da, ¿sabes por qué? Porque se olvida de Dios. Muchos buscan a Dios por un beneficio. Y está bueno que lo busques por un beneficio, pero persevera cuando Dios te lo provea. Pero muchas veces queremos usar a Dios como una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito literalmente es un préstamo que el banco te da. Te dice que hay una tarjeta de crédito, tiene $1,000 pesos, $1,000 de crédito. Tiene que pagarlo cuando usted lo use. Te voy a decir esto algo. Yo tengo varias tarjetas de crédito. Yo uso las tarjetas de crédito cuando en el banco no hay dinero, porque las ocupo para una emergencia. Ok, la vida espiritual, el hombre quiere usar a Cristo, a Dios, como una tarjeta de crédito solo cuando la necesita. Esa es una tarjeta de crédito, yo la uso nada más cuando la necesito, cuando no tengo dinero en el banco. Porque la tarjeta de crédito es un préstamo que el banco te hace. Y muchas veces queremos hacer así con Dios. Solo usarlo cuando la necesitamos. Pero después la usamos, nos olvidamos de Dios. ¿Usted piensa que a Dios le gusta eso? ¿Usted piensa que a Dios le gusta que lo usemos a Dios? Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que Dios tiene misericordia de nosotros. Y Dios nos da las oportunidades día a día, a día y a día. Pero ¿por qué el hombre no aprovecha? Porque hoy no reconocemos que necesitamos de Cristo. Porque hoy no reconocemos, si te has apartado, ¿por qué no vuelves? Cuando el hijo pródigo se fue, el padre lo estaba esperando. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. Cuando el hombre se aparta de sus caminos. Cuando un joven un día le hizo una promesa a Dios y se ha olvidado de esa promesa. Cuando un anciano le hizo una promesa a Dios y se olvidó de ella. Oh Señor, dame esto, dame lo otro, ayúdame, dame un milagro, esto, lo otro. Y Dios se lo dio, pero después se olvidó. Cuando la gente se va para Estados Unidos, va por ese camino, por ese desierto, por ese río, le hace un montón de promesas a Dios. Le dice, cuando esté allá en Estados Unidos, Señor, el primer día que llegue te voy a servir. Y aquellas grandes promesas en el desierto, Señor, ayúdame a pasar el desierto como lo hiciste con el pueblo de Israel. Y cuando llegue allá te voy a servir. Llegan a los Estados Unidos, hermano, y se olvidaron de la promesa, hermano. Se olvidaron de la promesa que le hicieron a Dios. Por eso muchos que le hicieron promesa a Dios, dice la palabra de Dios, que no le prometas a Dios algo que no vas a cumplir. Por eso muchos que llegan a aquel país, a los 3, 4, 5 meses, ahí vienen de regreso, miren, peor de como se fueron. Porque llegaron a aquel país, hermano, le voy a decir algo. Así como puede ser de bendición,
puede ser de maldición también. ¿Sabes por qué? Porque algunos no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da. Yo, gracias a Dios, aproveché la oportunidad y en 11 años, 4 meses, no me he apartado del Evangelio. Y yo dije esto, algo muy fuerte, en una prédica en nuestra iglesia. Yo se lo dije a Dios y lo recalco, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Fueron 20 años en la drogadicción. Yo dije, Señor, si tú ves que yo me voy a apartar, mejor llévame, mejor mátame. Esto no es cualquier cosa decirlo delante de Dios, hermano. Esto es algo serio. ¿Sabe por qué? Porque no quiero volver a la vida miserable que tenía antes. No quiero desperdiciar mi alma. Y es preferible que Dios me lleve a que me aparte de los caminos del Señor. Y mi esposa me volteó a ver medio asustada y le digo, amores, que es preferible que Dios me lleve antes que me vaya a apartar. Que no se pierda mi alma. ¿Cuántas almas se están perdiendo ahora en día? ¿Sabe por qué? Porque lo que están cosechando es condenación eterna. Hay 2 tipos de cosecha que vas a recibir, una buena y una mala. Porque algunos siembran y no cosechan nada, porque el enemigo se roba la semilla. Y algunos que perseveran, lo que cosechan es vida eterna. Dice la palabra de Dios, bendito sea Dios, en el libro de Mateo 6:19. Dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Allá no va a haber nada, hermano, que hurte, porque ya va a estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero para nosotros poder llegar allá al cielo, tenemos que perseverar. Hay una condenación, un pecado que asedia al hombre, que persigue al hombre, hermano. Las cosas del mundo, el pecado, hermano, los afanes del mundo, los placeres del mundo, persigue al hombre todos los días. Todos los días nos persiguen ese pecado. Todos los días nos persigue el pecado. Pero mejor digan que aquí corrió, que aquí murió. Mejor muchas veces es salir huyendo de muchos lugares para que podamos reconocer que somos hijos de Dios. Amigo que estás aquí en este lugar o hermano, Dios quiere hacer un milagro en ti, claro que sí. Dios quiere hacer un milagro en cada vida, claro que sí. Porque Dios nos ama. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Dios nos está dando una oportunidad para que enderecemos nuestra vida. Puedes enderezar tu vida hoy con Cristo. Porque ¿qué pasaría? No me tienes que responder a mí. ¿Qué pasaría si Cristo viniera esta noche? ¿Qué pasaría con tu alma? ¿Qué pasaría con esta alma que un día se apartó de los pies de Cristo? ¿Qué pasaría si no le has dado un sí a Jesús? ¿Dónde iría tu alma? Medítalo tú. Yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien que reconoce que necesita de Cristo y lo que quiere cosechar es vida eterna y que no se la robe el enemigo. Porque así como llegaban los enemigos, los madianitas, al pueblo de Israel a robar, así anda el enemigo queriendo robar nuestra salvación. Y la salvación, hermano, está en fuego. Está en fuego y en juego. Porque el día de mañana no habrá excusas. Ya no habrá excusas el día de mañana, hermano. Que nadie me predicó el evangelio. Que nadie me dijo que Cristo venía pronto. Hermano, en las redes sociales, en la radio, en la televisión, se está predicando el evangelio de Cristo, que Cristo viene pronto, que te apartes del pecado, que Cristo lo que quiere es ordenar tu vida si anda desordenada, como la ordenó la mía. Y no la ordenó de un día para otro, fue un proceso. Pero hoy, Dios te está dando esa oportunidad para que te acerques a Él. Póngase sobre sus pies, iglesia. Me gustaría, si la alabanza podía ministrar una alabanza de adoración.
quiero usar un llamado. Si hay alguna alma en este lugar que quiera sembrar esa oración de fe esta noche, que quiera reconocer que necesita de Cristo, yo quiero hacer un llamado. Si hay alguien que le diga, pase adelante y le diga que reconozca que necesita de Dios. Hoy es el día, hoy es un día de arrepentimiento, hoy es un día de salvación. Hoy no es cualquier día. Estamos haciendo un llamado para aquel que necesita reconocer, que le diga, Señor Jesús. A los jóvenes, ¿algún joven le gustaría aceptar y reconocer a Dios como su Salvador? ¿Hay alguna alma? La iglesia orando, los líderes orando, los intercesores orando por las almas de este lugar. Quiero orar, vamos a orar, vamos a orar. ¿Hay alguien que reconoce que necesita de Jesús este día?